Muchos docentes dudan de si deberían darse la vacuna contra el COVID o no. En este video voy a entrevistar a una química farmacéutica para que despeje todas las dudas que estuve escuchando en el último tiempo. Dudas y preocupaciones. O sea, yo soy una maestra, profesora de inglés en segundo grado y la verdad que empecé a dudar con todas las opiniones que circulan en este momento y necesito tomar una decisión. Así que quédate al final del video a ver qué decisión tomo, si vacunarme o no. Si sos docente de idiomas, suscríbete a Altiora Educación y Lenguas. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, el plan oficial es que se vacunen a los docentes, con prioridad a los que tienen mayor contacto físico con los alumnos, o sea, los de educación especial, los de primer ciclo de primaria, los de inicial y, of course, esta decisión se rige según el criterio de riesgo por mayor exposición. O sea, todo el mundo sabe que estos docentes están más expuestos a la gente porque están llenos de niños por todos lados. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, había dicho que a partir de febrero se iba a empezar a vacunar a todos los docentes con la segunda tanda de Sputnik V. Igualmente se cubrió diciendo que no era condición indispensable para empezar el año lectivo. O sea, no solamente el año lectivo, sino las clases presenciales. Como que no es necesario pincharse para ir a dar clases presenciales. Ahora, el problema es que las dosis de esta vacuna Sputnik V no están llegando tan rápido como se creía. Entonces todavía no estamos cubriendo al personal de salud. Y nosotros estamos como mucho más abajo en la prioridad como docentes. Entonces lo que va a pasar es que vamos a empezar este año lectivo sin vacuna. Los gremios docentes venían planteando desde el año pasado es que sin vacuna no había clases presenciales, ¿no? Y el tema es que con la cantidad de casos que hay, no deberíamos volver presencialmente. O sea, se supone que están bajando un toque, pero hay un montón de casos. Y la realidad es que hay muchos docentes que tienen miedo de enfermarse o enfermar a sus familiares que viven con ellos, que son pacientes de riesgo. Como yo no puedo responder a estas preguntas, le voy a hacer una entrevista a alguien que sabe más que yo. Macarena García es una química farmacéutica egresada de la Universidad Católica de Chile y ahora está trabajando como farmacéutica hospitalaria en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile. Ella estudió, entre otras cosas, cómo nacen las ideas de los medicamentos, incluyendo las vacunas, cómo se producen, cómo se distribuyen, cómo es el control de calidad y también cómo interactúan las moléculas de los medicamentos con nuestro cuerpo y con las distintas partes del cuerpo y cómo es la mejor vía de administración para mejorar la eficiencia de los medicamentos. Así que te traje una especialista. Compartile este video a tus compañeros docentes. ¿Es una condición indispensable que los docentes estén vacunados para volver a las aulas? Es importante que estén vacunados. ¿Por qué? Principalmente porque como la vacuna no fue probada en menores de 18 años, no podemos vacunar a esa población infantil. La probabilidad de que se contagien es muy alta, porque los niños son vectores de infecciones o virus. De hecho, si te fijas, bueno, este año, o el año pasado mejor dicho, no hubo muchos casos de influenza porque no habían clases, por lo menos acá en Chile. Entonces, el hecho de que no haya habido influenza era porque no habían clases. Y el hecho de que volvamos a clases va a volver la influenza y obviamente van a aumentar los contagios de coronavirus porque los niños son vectores. Entonces, el hecho de que los profesores estén vacunados nos va a dar una ventaja sobre lo que podría pasar en caso de que se contagien. Acá es muy importante. Pasa que algunos dicen que los niños al final no son vectores. Incluso la ministra de Educación de la ciudad dijo que ni los pediatras se estaban contagiando de coronavirus. Así que no contagiaban, dijo. No sé qué pensás. Son personas, pueden contagiar de igual manera. Todas las personas pueden contagiar, los niños pueden contagiar. El tema es que si están contagiados es muy probable que sean muy asintomáticos frente como un adulto. De hecho, sí, las tasas de contagio en niños es muy baja, pero es principalmente porque la gente cuando se contagia trata como de aislarse solamente. Por lo menos acá pasa de que se van a residencias sanitarias o se encierran en la pieza para evitar como contagiar al resto de la familia. Entonces, claro, no se contagia porque los protegemos, pero sí se pueden contagiar. Claro, porque los niños son personas. Son personas, exacto. Muy bien. Son humanos igual que todos. Ponele que no nos dan las vacunas porque no llegan para los docentes. Nos están ofreciendo hacernos testeos, tipo de saliva o hisopado. ¿Vos decís que compensa un poco la falta de vacunas? No va a ayudar en nada hacer hisopados o estudios de PCR simplemente porque no te va a proteger.
Solamente nos va a servir como, ok, tú estás contagiado o no estás contagiado. Y bueno, sí, nos va a ayudar para saber en caso de que se genere un foco, tratar de conocer quiénes fueron los contactos estrechos, así poder tener como más, ¿cómo se dice?, más conocida la población que estuvo en contacto con esta persona y salió positivo. Para eso me va a servir el PCR, pero de todas maneras no es algo preventivo y no va a ayudar en lo absoluto, en ese caso, como para evitar contagios. Solamente te va a ayudar a como seguir quiénes son los que están contagiados. Bueno, y ahora es cuando los docentes están súper, sí, qué suerte. Sí, qué alegría, vamos a volver y vamos a hacer solamente PCR. No, pero es importante que se vacunen. O sea, ojalá que la vacuna llegue lo antes posible, pero yo diría que no deberían volver a clases hasta por lo menos que tengan la vacuna o que tengan medidas extraordinarias dentro de los salones, que es máximo 10 niños, que estén separados por más de 2 metros, uso de mascarilla obligatorio, todo ese tipo de cosas. Que por lo menos podríamos empezar a pensar de que podríamos volver a clases, pero de todas maneras el hecho de que los profesores estén ahí puede ser un riesgo para ellos, tanto como para los niños y su familia. Otra pregunta es, ¿qué sentido tiene vacunarse si igual hay que seguir con los protocolos? O sea, ponerse el tapabocas, toser en el codo, o sea, ¿para qué? Bueno, toser en el codo hay que hacerlo siempre. Sí. Principalmente porque te queda todo en las manos. Qué asco. Sí, asco. Pero la idea de vacunarse es simplemente porque se ha demostrado que disminuye 100% los casos como de mortalidad, por decir así, que disminuyen lo que es la hospitalización, intubación, uso de cama. La verdad es que eso ayudaría mucho porque, por ejemplo, en el país, aquí en Chile, tenemos la región de los lagos y la región de Coquimbo, si no me equivoco, o más arriba de Atacama, que está colapsada a tal punto de que no hay camas críticas, no hay disponibilidad de camas así de las que necesitas que haya una enfermera por paciente, por lo menos, de pacientes que son intubados, que están bajo coma y todo ese tipo. El hecho de vacunarnos nos va a ayudar a reducir esa ocupación de camas, porque no solamente hay pacientes con coronavirus que ocupan esa cama, hay pacientes que por traumas o accidente de tránsito u otro tipo de enfermedad los obligan a estar en ese estado, o gente que está saliendo de alguna cirugía, etcétera. Entonces, el hecho de vacunarnos nos va a ayudar a como reducir el estrés en el sistema de salud, mejor dicho. Eso es lo principalmente, a pesar de que hay que seguir con el cubreboca y que nos podemos seguir contagiando, es principalmente eso como yo lo veo, como para reducir el estrés en el sistema de salud, porque hoy por hoy está muy colapsado. Claro, o sea, es como que si te agarra, al menos que agarre más bajo, más leve. Claro, si agarra no va a ser, probablemente ni tengas síntomas, o probablemente tengas un poco de tos, y no más que fiebre, no más que eso. Y eso es lo que se han demostrado en los estudios. Y ahora viene la pregunta, la ética, moral y, no sé, de prioridad. O sea, hay docentes que están sanos. ¿Vos pensás que los docentes sanos deberían darse la vacuna antes que los pacientes de riesgo? Ya, esto es más complicado, pero todo depende de las prioridades que tenga el país. Si el país quiere volver a clases, tratemos de vacunar a todos los profesores y obviamente tratar de hacerlo a la par con todos los que son pacientes de riesgo, con enfermedades crónicas, etc. Obviamente hay que priorizar a todos los pacientes de enfermedades crónicas, pero si el país está priorizando volver a clase, pucha, tratemos también de acoplar a los profesores en ese plan de vacunación, de tal manera de que podamos tener clases y todas las personas que son enfermos crónicos vacunados para evitar cualquier cosa. Pero de todas maneras, éticamente y moralmente, hay que vacunar primero a todos los enfermos crónicos o con enfermedades comorbilidades, como se les dice. Acá una side note, hay un problema con los docentes asmáticos porque tienen que hacerse un estudio que no me acuerdo cómo se dice exactamente, así que no lo voy a decir, por ahí lo voy a escribir acá. Y no están haciendo esos estudios, entonces como no tienen los estudios, no le aprueban el ser paciente de riesgo y van a tener que volver los asmáticos. No deberían, pucha, qué fome, digo, porque sí, fome, ellos porque el hecho de que tengan problemas pulmonares los hacen que sean mucho más vulnerables, porque se ha visto que la mayoría de las personas que terminan intubadas o conectadas graves en una cama crítica son principalmente porque tenían problemas al pulmón y les terminan dando neumonía o cosas así, son mucho más vulnerables, mucho más vulnerables. Así que ojalá que los puedan dar un poco de prioridad. Sí, ojalá que acepten, lo que pasa es que creo que no quieren aceptar un certificado de médico de cabecera porque como que no, tienen miedo que sea trucho, pero bueno, es real. Sí.
Es real. Sí. Ay, qué mal. Y ahora, o sea, está bien, tenemos que darnos la vacuna, pero hay gente que tiene miedo de darse la vacuna por posibles efectos adversos. Si se vacunaron contra la influenza, exactamente igual. No deberían haber efectos adversos más que el dolor del brazo, un poco de fiebre, sentirse medio gripado, como que parecía unos síntomas de gripe, pero no es más que eso. No deberías pasar de fiebre, cansancio, agotamiento y dolor en la zona. Y son síntomas comunes de cualquier tipo de vacuna, las cuales nos ponemos desde que nacemos hasta los 6 años y después vamos con la de la influenza cuando somos más grandes, cuando somos niños, que se pone anualmente más encima. Entonces, no debería ser más que eso. No es más que eso, mejor dicho. Claro. Eso es lo único que podría pasarte, así como de efecto adverso, porque es una vacuna y esta es más que estudiada. Y además que las vacunas, por ejemplo, la Sputnik, está a base de una vacuna, o sea, para decirlo como para que lo entienda la gente, es como una vacuna típica. Lo único que cambia es la información que tiene dentro la molécula, o sea, el pequeño virus que viene dentro de la vacuna, para enfrentar al coronavirus. Pero es exactamente igual, es inocua, no va a producir más que efectos de gripe. Hay personas que ni siquiera le dan efectos adversos. En caso de la gente que es medio alérgica a ciertas cosas, ¿tiene que consultarlo con el médico o sería seguro? Sí, de todas maneras, siempre, bueno, cuando se vayan a vacunar, saber cuáles son los contagios, saber cuáles son tus alergias, tratar de siempre consultar. Yo soy alérgico a tal cosa, ¿me puedo vacunar? Sí, no, tiene esto, ya, sí te puedes vacunar, no eres alérgico a ninguna de estas cosas. Entonces siempre la información viene en el prospecto de la vacuna, de todos los componentes que tienen, ya sea la parte activa y la parte que permite la estabilidad de la vacuna. Lo único que sí es que si una persona está con fiebre el día que se va a vacunar, no se recomienda vacunarse porque podría afectarle mucho más. Eso es como una de las únicas recomendaciones más fuertes que hay respecto al momento de vacunarse. No estar con fiebre, no presentarse con fiebre. ¿Las mujeres embarazadas deberían darse la vacuna? No deberían, debido a que no existen estudios que avalen como la seguridad en estos casos. A lo que voy. Las mujeres embarazadas son mucho más vulnerables a infecciones y por eso, por lo menos acá en Chile, todas las mujeres embarazadas las mandaron con teletrabajo y no deberían estar trabajando presencialmente debido a que si se contagian podría ser un poco más grave. Y como no existe estudios de seguridad, porque no se hacen, porque es un tema ético también, no tenemos confianza al respecto. Lo que sí, por lo menos algunos médicos llaman a vacunar a las personas que están en estancia. Esos son algunos médicos. ¿Por qué? Porque probablemente la mujer ya está lista para poder recibir la vacuna y no debería tener ningún efecto con el tema de la lactancia que sean niños. Es más, debería poder ayudarlos. Pero no, como te digo, no hay estudios que respalden eso y lo único que se puede hacer como para respaldarlo es hacer los estudios en animales para ver si realmente produce algo. Yo igual vi que hay gente como doctoras en Estados Unidos que ponen, yo me puse la vacuna estando embarazada porque me parece como dice, es como que dicen, bueno, sabemos que a las embarazadas les pega más fuerte el coronavirus y no sabemos si producen efectos adversos, prefiero ponerme la vacuna. Claro, ahí ya es responsabilidad de cada uno porque como te dije, no hay estudios que avalen la seguridad del embarazo. Y, por ejemplo, en el tema de la vacunación de la influenza que se hace anualmente, a las mujeres embarazadas se les da prioridad. Se sabe que la vacuna es segura en el embarazo, entonces se vacunan. Pero no tenemos estudios frente al coronavirus, o sea, a esta vacuna del coronavirus. No debería pasar nada. Yo creo que no debería pasar nada, pero como no hay estudios que los respalden, yo no puedo dar una recomendación de si deberían vacunarse o no. Y, a ver, con el tema de la Sputnik V, o sea, como es rusa y supuestamente los gobiernos están alineados, la gente que no confía en el gobierno no confía en la vacuna. Y además hay como desconfianza porque al principio no habían publicado los resultados de la fase 3, ¿puede ser? ¿Vos qué decís? ¿Es tipo, no, es malvada, es una vacuna malvada? ¿O? Mira, yo sentía desconfianza antes de la aparición de los estudios de fase 3. ¿Por qué? Porque la Sputnik apareció, hola, soy la primera vacuna contra el coronavirus, aquí están mis estudios fase 1 y fase 2. Pero eran un estudio que no abarcaba más de 400, 500 personas. Y más encima, esa población de personas que utilizan son individuos sanos, que tienen entre 18 y 60 años, y no involucran mucho a los adultos mayores. Hay muy pocos. Son pequeñas poblaciones que son sanas. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy hipertensa, ¿cómo me voy a vacunar con algo que
solamente lo evaluaron en personas sanas. Eso es lo que pasa cuando se genera esta desconfianza con la Sputnik. Ahora bien, el miércoles salió la publicación de los estudios fase 3. ¿Qué significa eso? Se hicieron evaluaciones en 30.000 individuos, o sea, no, el estudio abarcó 22.000 individuos aproximadamente. Estos son estudios preliminares, todavía están en proceso, pero preliminarmente descubrieron que en estos 20.000, 22.000 individuos no hubo efectos adversos. Muy pocos presentaron el tema del dolor, la fiebre, nada fuera de lo común. Y el hecho de que se hayan evaluado en más de 20.000 personas es lo que nos genera la confianza para poder dar esta aprobación de emergencia, que es lo que se está haciendo por lo menos en la FDA de Estados Unidos, que frente a la fase 3 de todas las vacunas, porque ninguna ha terminado su fase 3, vieron que en más de 20.000 individuos o 30.000 las vacunas funcionaban y por eso dieron el uso de emergencia. Entonces a la Sputnik le faltaba solamente esto para tener su moneda de, ok, confío en ti. Ahora tenemos que confiar en ella, porque los estudios demostraron que tiene una efectividad del 91,6% dentro de la población y fue probada también en población de adultos mayores, que fueron más de 2.000 personas, tanto con comorbilidades o sin comorbilidades. O sea que haya salido rápido no quiere decir que no sea efectiva o que no sea segura. No significa nada, no tiene nada que ver de que haya salido rápido con eso. ¿Por qué salió? Ahora, si la pregunta es, ¿por qué salió tan rápido una vacuna? Primero estamos frente a una crisis mundial, una pandemia, y empezó a pasar fue que todos los estudios que se hicieron respecto al coronavirus, su base genética, la forma del virus, etcétera, todo fue publicado de manera pública, por decirlo, porque cuando publican en revistas generalmente tú tienes que pagar para ver la revista. Ahora esto está para poder verse de manera gratuita, está como tú buscas internet y te sale todo abierto. Entonces eso nos permite tener más acceso a la información, lo cual facilita mucho los estudios y la gente va a estar trabajando duramente para encontrar una solución. Es más que nada por un arduo trabajo detrás de muchos científicos que estudiaron esto. No es porque nos van a implantar un chip o es algo malo, sino porque se trabajó arduamente para sacar la vacuna y poder enfrentar este virus de mejor manera que sin nada. Claro, no es agüita. No es agüita. Ni te va a matar. ¿Y qué onda los efectos que dicen no? Como no estuvo probado por varios años, no sabemos si va a traer problemas a largo plazo o en la descendencia y ese tipo de cosas, tipo un niño con 3 brazos. No pasa nada, porque como te dije anteriormente, es una vacuna, generalmente son virus inactivados y como la información genética que viene dentro de la vacuna no se inserta en el ADN. Lo que sucede es que entra dentro de la célula y la célula lee ese genoma para generar proteínas que son los antígenos contra el coronavirus, los anticuerpos, mejor dicho, ¿ya? Entonces, solamente esto es para que nos generen, para poder generar proteínas para dar barrera a nuestro sistema inmune cuando nos contagiemos. No significa que se te va a meter en el cromosoma y te va a salir un tercer ojo o vas a tener un sexto sentido, no tiene nada que ver con eso. Porque hay gente que dice, no, porque estas nuevas vacunas, que ahora sabemos que no son todas, ahora aclaramos, están hechas como de ARN modificado y eso se va a meter en nuestro cuerpo y se va a quedar ahí para... Claro, no te va a modificar nada. Esa pequeña molécula solamente va a ser proteínas para protegerte. Al igual que todas las vacunas que nos hemos puesto durante toda nuestra vida. El polio, tosferina, la influenza, etc. Todas funcionan de la misma manera. Ninguna vacuna se te va a meter en el ADN y se te lo va a modificar. Claro, incluso la Pfizer, que es como distinta de las otras. Sí, la Pfizer es un poco más distinta. Es como una tecnología avanzada, como que se salta un paso dentro de la célula, eso es lo que hace, porque la mayoría son adenovirus, que es ADN, por decir, y la de Pfizer es un ARN mensajero, es decir, que ya como que se leyó, es como que se salta el paso de lectura dentro de la célula. Entonces lo único que hace la célula es crear a partir de esa molécula. Esa es la diferencia de la Pfizer respecto a las otras, por decirlo de una manera simple. La conclusión es que sí, tenemos que darnos la vacuna. La que sea y lo más rápido. La que sea, exacto. Idealmente lo antes posible. ¿Sería como conejillos de indias igual o no? No tanto, porque ya están estudiados los conejillos de India. La diferencia es que la gente que está en el estudio fase 3, a ellos les van a hacer un seguimiento más fuerte, en el sentido de que cada 2 meses les van a hacer exámenes de sangre, van a ver cómo están, si se contagiaron, o cualquier otro cambio que pueda haber tenido dentro del cuerpo. A nosotros no nos van a hacer ese seguimiento. Y a la gente que ya se evaluó, en este caso vamos a hablar de la Sputnik, que fueron 20.000 personas, a esa gente se le evaluó y se les dio que no tuvieron efecto adverso, a excepción de un par de personas
Ok, Ya me perdí. pero creo que me olvidé de preguntarte si los que ya se enfermaron tienen que vacunarse igual. Deben vacunarse igual porque de todas maneras, bueno, si bien el cuerpo después de estar infectado estás protegido versus una segunda infección, no te va a asegurar al 100% de que te va a proteger al 100%. No como la vacuna, que ha demostrado que tiene más eficacia y que tiene posibilidad de crear anticuerpos hasta por 6 meses. No como una persona que ya se contagió que no dura más de 2 o 3 meses. Es lo que se ha visto en algunas personas, en algunos casos. Sí, me han comentado que hay gente que, bueno, se enfermó y después se volvió a enfermar y peor. O sea que no es que hay una super protección. Claro, no hay una super protección después de enfermarse, no. La verdad dura muy poquito y aparte de que no sabes cómo te va a pegar después de nuevo. Tu cuerpo puede estar más preparado, pero con la vacuna te va a asegurar mayor protección, además de que te va a proteger versus a todas las cepas que tenemos en el planeta, que es la cepa sudafricana, la cepa de Inglaterra, la cepa no sé cuánto. Entonces, la vacuna está lista para la mayoría de las cepas que ya conocemos. Cuando tú te contagias con una cepa, no te contagias con todas. Entonces, ¿qué pasa si después te pega la otra cepa? Puede que tu cuerpo no esté tan preparado. Conoce el virus, pero no está completamente listo. Versus con la vacuna, que la vacuna está pensada para estas cepas y que ha demostrado que ha tenido efectos buenos frente a todas las cepas, en especial con la Inglaterra. Mi conclusión es que me voy a poner la vacuna lo más rápido que pueda. ¿Y vos qué vas a hacer? Ponele me gusta si te pondrías la vacuna o no me gusta si no te la pondrías y explica abajo en los comentarios por qué. Quiero pedir perdón por la entrevista porque en realidad ya la habíamos hecho antes, había quedado hermosa con una explicación impresionante, pero yo no le puse a grabar, entonces después tuve que volver a entrevistarla un domingo y no estaba como en su mejor momento. Pero espero que todo haya quedado claro. Informate y apunta alto.